¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas. Me agarró de sorpresa. No me avisó que empezaba. ¿Cómo vienen? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches para otros. Espero que se encuentren bien. Hola Rama, ¿qué haces? ¿Cómo venís? Todo el sábado y domingo en el curso de Mareos y Vértigos. Hola Marce. ¿Y estuvo bueno el curso de Mareos y Vértigos? ¿Te pareció entretenido? Chan. Bueno, no aflojes, Rama. Ahí entró Brasil, así que ya me siento más tranquilo. Contame, a ver, acá tengo Marce, ¿cómo venís? ¿Estuvo bueno el curso de Mareos y Vértigos o no? Me encantó. Bueno, qué bueno. Es que vos no digas nada, después te hago un depósito de cuenta bancaria para que lo puedas decir de nuevo si te gustó el curso de Mareos y Vértigos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que te haya aportado algo el curso y bueno, nada, gracias por decírmelo también. Eh, ¿Cómo vienen, che? ¿Cómo los trató la lluvia? Eh, bueno, buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Aproveché mucho, gracias, sí, muy didáctico. Bueno, gracias, Marce. ¿Ves? Ahora te voy a tener que hacer 2 depósitos por el comentario anterior y por el comentario de ahora. Bueno, muchas gracias, en serio. Gracias. Bueno, llegamos a la tertulia número 49. Nada, no lo pensaba, no lo imaginaba. Ya se dieron cuenta que hay que remarla y bueno, cuando se le pone a uno en la cabeza y cree que es una buena... Sí, me imagino, Clau, allá debas tener frío seguramente, ahí en Roca. Un abrazo grande. Así que, como les decía, llegamos a la tertulia número 49, hemos remado, no sé si se dieron cuenta, la tertulia con Osvaldo Patiño, hemos pasado las fronteras, no me fui a exteriores, no me cambié de estudio, pero el invitado vino a casa. O sea, sinceramente, tengo solo palabras de agradecimiento para Osvaldo Patiño, porque sinceramente es un tipo que ama la profesión, ama lo que hace, tiene muchísimos años en esto, así que hemos dado otra vuelta de tuerca más a lo que es la cuarentena, a lo que es la tertulia, lo que es la profesión y las ganas de expresarnos, ¿no? Le pagaste el taxi, le dije que la quería llevar y me dijo que no. Es más, vino con un auto, que lo trajeron, lo dejaron acá, lo esperó hasta que terminó la charla, me saludó y se fue. Un grosso, sinceramente un grosso. Así que bueno, nada, todos los que pudieron ver la charla me imagino que les habrá gustado. Sinceramente no se cayó nada, sabe muchísimo de codo, sabe muchísimo de hombro. Mismo los que estén interesados, los que les guste hombro, va a haber una jornada. Sí, Jorge, así, no, así es. Una jornada de hombro que va a ser la Universidad de Gran Rosario, en el cual va a estar él, va a estar Beribé, van a haber gente que sabe mucho de hombro, así que los que después estén interesados, escríbanme por privado, que me pasen el mail y le hago llegar y bueno, la jornada era barata, no sé, 3 días o 2 días de 3.500 pesos o 4.500 pesos, bueno, nada. Los que le guste hombro, creo que es una buena forma. Sí, gente copada, va a haber. Gente realmente que sabe mucho en esa jornada de hombro. Yo voy a estar, obviamente voy a formar parte.
eh, como alumno, ¿no? Como lo que soy. Porque es un hombro, es una articulación que siempre me interesa mucho y creo que muchas veces le damos poca bola. Bueno, hoy tenemos una colega, la licenciada Soria Graciela, bien, que nos va a estar hablando un poco de terapias manuales al drenaje linfático manual, un área que generalmente no sé, realmente nunca me he puesto demasiado, salvo estos días. Como siempre, bueno, ya saben ustedes, me gusta sentarme a leer para que haya un feedback con el colega, para que no sienta que voy a estar como el perrito del taxi moviéndole la cabeza porque no le entiendo ni de qué me está hablando. Así que bueno, obviamente me puse a leer un poco, le pasé unas preguntas, como hago la mayoría de las veces, y la especialista me dijo que las preguntas eran didácticas, así que creo que podemos hacer algo lindo y espero que así salga. Y si no, bueno, me dijo que le gustaban las preguntas. Ahora vamos a ver. Hola, Hola, ¿qué haces? buenas tardes, ¿cómo Buenas, estás? ¿cómo andas vos? Muy bien, muy bien. ¿Pudiste, pudiste, Acá, ¿eh? pudiste actualizar el Instagram o no? Me quedé pensando, dije, no, después no le escribí. Está divino, nos Ah, estamos viendo bárbaro. buenísimo. No toqué Me ale- nada, me alegro mucho, me alegro mucho. no toqué nada, no toqué nada, no, sí. Bueno, No tengo, esta funciona bien, ¿para qué lo voy a tocar? genial, hiciste bien. Es una consigna universal. Exactamente. Bueno, ¿cómo andas vos? Eh, Bien, me quedé pensando recién en lo que decías, ¿no? Chango, Que las esto preguntas, las del preguntas no drenaje. fueron buenas. No, me quedé pensando en esto que decías vos, que el drenaje, cómo todavía a los profesionales kinesiólogos les cuesta aceptar o entender o incorporar en sus herramientas de trabajo al drenaje linfático, ¿no? Y eso que estamos haciendo mucho, las Tengo que una, estamos trabajando esto, hace mucho que estamos teniendo presencia en Instagram, en Facebook, los congresos, disertaciones, y todavía cuesta esto de que el drenaje no termina de incorporarlo los colegas, ¿no? ¿Vos creés que, ya, por ahí, ni empezamos por mi pregunta uno, pero ya que me tiraste, Dale, sí, no le pongamos porque nombre, dale. Si es no, no algo es que, espontáneo. tal cual, eh, pero es algo que a mí me pasa y que siempre o muchas veces me creo que terminamos de asociar el drenaje linfático a algo estético. Y por ahí Ajá. viene como un pensamiento de idiosincrasia que no es lo correcto, ¿no? Y por ahí tiene que ver con lo exterior o la forma que Espera, se vendió en un primer comienzo. espérame. Definime estética. ¿Qué No, es para no, vos? no. A ver, es otra rama que no hago, para ser exacto. Bueno, pero ¿qué sería la estética para vos, para Mariano? No, creo que muchas veces pasa con lo estético que creemos que es ir a que te hagan un masaje, que te pongan dos pepinos en los ojos, Qué que te lindo hagan las sería. uñas, que te arreglen un poco el pelo, que te aprieten un poco de granitos, y que dentro de ese combo te dicen drenaje linfático manual, ¿no? Claro. Entonces, por ahí la idiosincrasia, qué mal que está, me hablo de mí, ¿no? De como que Como profesional de la salud que tenga ese sesgo con una terapia manual, ¿no? no, que el mercado creo que lo ubica en un lugar erróneo, más que otra cosa. Exactamente. Primero tenemos que entender que el drenaje linfático manual no es un masaje. No, Empecemos por ahí. ujú. Sí, eso me quedó clarísimo No, cuando estuvimos no charlando. es un masaje porque dicen masaje linfático y se sigue habiendo gente que dice masaje linfático, colegas y médicos, y no es un masaje, la palabra no está bien utilizada, es un drenaje. Y cuando nace en 1936, creo que es que el creador como técnica es Boder, lo presenta en un congreso de estética, porque en ese momento la fisioterapia no estaba con el drenaje. Entonces, venimos con un antecedente de lo que se llamaba estética en ese momento. Sí, Ahora, a mí me gusta trabajar en la parte de estética
como kinesióloga, porque viste que ser kinesiólogo se asocia con muchas cosas entre prevención, educación, rehabilitación, ¿ah? Movimiento. Y estética eh, está asociado con la belleza. Y Claro. aquello que es bello es lo que te produce placer. Aquello que cuando vos lo mirás, te siente como, ¿no? Si ves una imagen de, no sé, de una pareja besándose, se te dibuja una sonrisa, digamos, se asocia. Lo bello, lo Mientras que no sea tu estético, pareja. claro, sí, que sea una foto tuya. Bueno, se asocia la belleza con placer. Sí. ¿Y cómo se percibe lo estéticamente aceptable para la gente? A través de los sentidos. Uno es la visión, la otra es sobre todo, ¿no? La visión, el oído y el tacto. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, trabajamos en el área de estética, en realidad estamos trabajando en la rehabilitación de la falta de estética de un paciente. ¿Por qué? Porque cuando vos, es lo que te decía recién, si aparece Brad Pitt ahora, yo seguramente lo voy a mirar más que a vos, porque me resulta placentero. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso te aparece una mujer con una pierna que pesa 60 kilos y que tiene tres veces el tamaño de la otra? Generalmente uno produce rechazo, no le aparece la cara de placer, porque es antiestético. Para alguno de los órganos de los sentidos, eso no significa estética. La estética tiene que ver mucho con la armonía de la forma, los colores, la armonía de la forma. Entonces, una persona que pasa por ahí, por un linfedema, que pasa, hablamos específicamente de las patologías linfáticas, donde se le cambia una forma de su cuerpo y es antiestético. Entonces yo siento que rehabilito a una persona que le falta estética. Entonces, Es- todavía cuesta entender eso. O sea, es más fácil para el paciente, para el kinesiólogo decir, bueno, voy a trabajar con un amputado, vos te haces la idea. Ahora vos vas a trabajar con un linfedema y te queda yo, mirando. O peor, decís lipedema. sí, obvio. Eh, Yo no voy a leer las preguntas, así que anda pasando. Te creo, voy a poner este anteojo. no, no, me quedé pensando, ¿no? Porque Sí, eh, dos cosas que charlaste. Y sí, una de la estética. sí, Yo no veo el drenaje linfático manual como algo estético, porque me parece que la estética es subjetivo. sí, Y el sí, linfedema, y el linfedema no es subjetivo. Eh, el linfedema es una patología linfática, ¿no? Y sí. entonces por eso creo que le doy mucha credibilidad al trabajo que vos hacés, porque no, o sea, no es que un poco fuera del chiste, pensar que el que hace un drenaje linfático manual hace algo estético y estaríamos muy sesgados en un pensamiento Sí, precario de pensarlo de esa manera. Y más porque sí, hoy por hoy, bueno, yo desde el comienzo de la pandemia me toca hoy vivir otra realidad en la cual estoy con pacientes todo el tiempo de COVID. Y hay muchos pacientes que vienen de post-UTI y vienen con drenajes con problemas linfáticos que se originan por todo ese tiempo de cúbito prolongado. Entonces hay que meter mano y tenés que leer y tenés que ver cómo movilizarse ese edema. Entonces, ahora volviendo a la realidad, y por eso me gustaba muchísimo que podamos llevar adelante esta charla, era para poder sacar un poco esa credibilidad, ¿no? De que el drenaje linfático forma parte solo de lo estético. Y más porque cuando te pasé las preguntas, creo que el, el 85% de las preguntas que te pasé apuntaba a un linfedema, ¿no? A una alteración de líquidos. Entonces, bueno, creo sí. que por ahí realmente pasa mi pensamiento cada vez que alguien dice hace drenaje linfático manual. Claro, porque los que hacemos en realidad, hoy somos muchos y muchas, en realidad que estamos haciendo la técnica de terapia manual de drenaje linfático manual, Sí, porque se le está dando mayor difusión a todo lo que sean los edemas de origen de la circulación con una alteración en la circulación de retorno. sí, Es tal cual. algo que no lo tenemos mucho en los kinesiólogos. Por suerte en los programas y en los últimos años en las carreras están las materias que están dando,
Mm. con distintos nombres y está haciendo una introducción a lo que es la circulación venosa, la circulación linfática, las alteraciones. Entonces, vos podés tener un edema, por decirte, una insuficiencia venosa crónica, que es una patología bastante presente en las mujeres después de los Sí, 60 años, ¿no? Que tienen telangiectasia, varices, se le dermatizan los pies al final del día. ¿Y vos qué le vas a hacer? ¿Masajes? Si tiene un edema en los tobillos, no. bueno, Entonces tenés claro, la opción del drenaje linfático manual porque mejora el flujo linfático y venoso. Entonces tal cual. tenés las úlceras, por ejemplo. Antes, no sé, hace 15 años atrás el kinesiólogo parece que la úlcera la miraba a la mayoría de costado y hoy hay gente que se especializa y kinesiólogos que son muy eficaces para trabajar con médicos en la parte de úlceras. Eh, Fácil, te hago una fácil. Una fractura de tibia o de peroné, que le ponen los ganchitos, el traumatólogo, qué sé yo, lo manda el kinesiólogo. El kinesiólogo hace 20, 30 sesiones de magneto, ultrasonido y trata de movilizarle el pie. ¿Cómo vas a movilizar y tratar de recuperar una articulación si tiene un edema? Sí, fundamental. Siempre, Entonces, siempre. ¿cómo haces para sacar el edema? Le pones frío, el paciente le baja el edema, pero te vuelve a la otra sesión con el edema. A veces lo que hay es una alteración a nivel venoso que lo va a facilitar el trabajo de rehabilitación, un drenaje linfático manual. Sí, obvio. Creo que, bueno, en estos años que uno va avanzando, creciendo, si vos primero no movilizás ese líquido que tenés ahí, aunque vos le metas lo que quieras a ese tobillo vuelve con el líquido. Así que si no sacás Claro. ese líquido ahí y te animás a meter mano y drenar ese líquido, vas a tener ese líquido y después le vas a terminar diciendo al paciente, no, bueno, es normal. Y no, no es normal. No le metiste la mano, no quisiste hacer un drenaje, no entendiste la O no se técnica. sabe a veces. Y otra cosa que también es que hasta que no quiere decir que todo, ¿cuándo podés trabajar como kinesiólogo con el drenaje linfático manual? Siempre que tenés un edema por una alteración de la circulación de retorno. Claro. Y la circulación de retorno son vasos venosos y linfáticos. Entonces vos podés trabajar con un postquirúrgico, como te dije, por una fractura, por un postquirúrgico de rodilla, ponele, que hay veces que pasa. Habrá cirugías que no tienen más que el edema fisiológico, pero hay otros que no sabes cuáles son. Tiene un edema que perpetúa en el tiempo y haces 10, 20 sesiones de kinesiología y el edema vuelve. Entonces ahí hay una dificultad a nivel del sistema de retorno. Tal cual. Y ahí es donde podemos usar la técnica. Podés trabajar en la parte de traumato, en la parte de deporte, podés trabajar, si querés, en lo que se llama estética, si querés trabajar en la parte de celulitis, flacidez de la piel, envejecimiento cutáneo, podés trabajar en los postquirúrgicos faciales, que hoy por hoy es una de las cirugías que más, junto con la de prótesis mamaria, que más se hacen, las mujeres. Podemos trabajar en las patologías propias de la parte venosa linfática, donde la linfática es el linfedema como la estrella, digamos, ¿no? Sí, sí. Y, y se puede hacer el drenaje linfático más otras Justo, terapias. Por ejemplo, puede justo. ser drenaje linfático más inducción miofacial, más cráneo chakra, Ujú. combinado con RPG, con pilates, o podés solamente, si estás hablando de un linfedema, y querés hacer un tratamiento conservador, entonces vas a trabajar la terapia manual de drenaje linfático manual más otras terapias como vendaje multicapa, como ejercicios miolinfokinéticos. Y Decime. dentro de ese gran mundo de los linfedemas que estuve leyendo y sacándole polvo, y dije, es un sistema infinito, ¿no? Eh, ¿Cuántos tipos de linfedema tenemos y cuáles podemos trabajar nosotros desde nuestra área, de nuestro raciocinio como kinesiólogos? El linfedema en general es una patología que se presenta por una alteración de la circulación linfática. Y de acuerdo al origen, se clasifican en primarios y secundarios. Sí, Primario es aquel que viene con vos, que lo tenemos, lo traes. Es una genesia, una alteración en tu conformación de la anatomía vascular linfática, ¿no? Que depende en qué momento de la vida apareces, tiene una clasificación. Puede ser congénito, primario, perdón, tardío, depende de la edad.
Y después tenés el otro, que es el más conocido, que es el secundario. Es aquel donde hubo algo que pasó y que lesionó el sistema linfático, donde el más conocido es el linfedema por cáncer de mama. Sí. Linfedema por cáncer de próstata también hay, linfedema por cuando le sacan el útero. Pasó algo con el paciente que después a consecuencia le quedó un linfedema. Y el linfedema es una hinchazón, si le tenés que definir fácil, es una hinchazón de un sector del cuerpo con un aumento de tamaño y volumen con respecto a otra parte del cuerpo. ¿Por qué crees? Con un Perdón. líquido que es la líquido, ¿cómo? No, 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 decime, por favor, al contrario. Con una característica que ese edema es un líquido que es rico en proteínas de alto peso molecular, o sea, proteínas que no se han podido ir por el sistema venoso y Claro. solamente se pueden ir por el sistema linfático. Como está atrofiado o le pasó algo, no funciona bien, se perpetúa en el espacio intersticial y eso hace que el edema se mantenga. ¿Cómo lo ayudo? Con el drenaje linfático manual, estimulo. Y, sí, genial. Pregunta que me dejé por acá, que me Dale. han hecho. ¿Por qué el linfedema cambia de temperatura o por qué hay diferentes tipos de linfedema con diferentes temperaturas? El linfedema no tiene diferentes tipos de temperatura. No, pregunta que me tiraron por acá, si para que le Ah, respondas o no. Yo, claro, no. en la semana Los yo hago una... edemas, los edemas. Espera, vamos de nuevo. Para saber, para trabajar con el drenaje linfático manual tenemos que saber Creo que un la edema pregunta, venoso creo que la, de un edema linfático. no, que creo que la pregunta es que por lo que terminé de interpretar lo que me hizo la colega, fue por Sí. qué las zonas en las cuales llevaba un linfedema, hay zonas que están muy calientes, zonas que están muy frías o hay zonas que están rígidas. Bueno, ahí vamos. Primero que el linfedema tiene una característica justamente que no tiene temperatura, no es como la parte venosa. Cuando hay temperatura es porque o hay un proceso infeccioso, como puede ser una erisipela o una celulitis o la linfangitis, ¿no? Y a veces lo que pasa es que cuando se combina y el linfedema viene después de una alteración a nivel del sistema venoso, la zona queda enrojecida. Ah, Por ejemplo, después de una trombosis venosa, el síndrome postrombótico. Entonces la zona queda amarronada, queda fibrosada, vos tocás y es como un cartón, parece que no estuviera músculo, en una determinada zona generalmente es en la parte de los tobillos y la mitad de la pantorrilla, y esa zona es fibrosada. Entonces vos podés trabajar el drenaje linfático, pero justamente una de las contraindicaciones básicas del drenaje linfático manual es cuando tenés calor, dolor y la tumor, zona roja. claro, Porque eso es dice de una infección, entonces no se toca al paciente. la tetrada de Lo que Celso. puede, lo que puede pasar es que si el linfedema viene como consecuencia de algo venoso, puede ser que haya alguna zona que a la diferencia, haya una diferencia de temperatura, digo, pero el linfedema no tiene calor. Buenísimo. Claro. Ya le contestaste a la colega. Ahora, porque aparte, vos imaginate que ¿qué es lo que, lo que falla en el linfedema? ¿Cuál es? La circulación linfática. claro, Y la circulación es linfática es más linfa, y linfa no tiene profundo, sangre. algo así, más profundo. Tal cual. Bueno, ahí ya tenés la Está respuesta. bueno, está bueno que pregunten. Sí, no, es que yo en la semana Sí, subo un flyer en las historias, pongo si quieren hacer sí. preguntas y las voy recogiendo, las voy Bien, dando. bien, buenísimo, Y buenísimo. bueno, pregunta que me anoté justo acá y me pareció que estaba buena que te la pueda poner en este momento. Dale. Después, otra de las preguntas que tengo por ahí, ¿por qué se asocia más este linfedema con mujeres que con hombres? Porque, a qué linfedema te referís? Al de Y, cáncer de mama. eh, eh, Lo que se conoce más, sí, y hay mayor estadística son los linfedemas en cáncer de mama. sí, Obviamente la mayor cantidad somos mujeres, son mujeres, pero hay linfedema de cáncer de mama en hombres, pero la sí, mayoría son mujeres. conozco. Pero hay una que se está conociendo recién ahora, que es el linfedema primario.
Y se está aprendiendo a hacer diagnóstico, porque el diagnóstico del linfedema es clínico, es el médico. No hay un estudio que te mandan a hacer y te dicen, bueno, tanto, tanto usted tiene linfedema. No. Entonces ahora, gracias a la que se conoce un poco más, sé que hay médicos que se dedican mucho más y que hay más investigaciones, se están descubriendo mucho más linfedemas primarios. Primario es aquel linfedema, edema que aparece de repente en el paciente. A ver, te voy a dar un ejemplo. Paciente de 40 años, deportista, que trabaja en computación, trabajaba en computación en su oficina. Empezó a darse cuenta que al final del día se le hinchaba un pie, un poquito. Pensó, me habré hinchado. No, no me duele, no pasa nada. Bueno, llegó un momento que sentía que se le apretaba el zapato. Va al médico clínico, el médico clínico acertadamente le dice, ¿por qué no vas a consultar al flebólogo? Acertadamente el flebólogo sabía de linfología, le mandó a hacer un estudio linfedema primario, le faltaban los ganglios de la ingle. No tuvo nunca síntoma de nada. Un buen día empezó a hincharse. Entonces, esos son edemas, linfedemas primarios que son, digamos, hoy como un desafío, porque no tenés un anticipo ni un síntoma previo y se está diagnosticando más. ¿Y ¿Ah? hay zonas en particular que se dan más que en otros lugares, este linfedema primario? No, 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 no. El linfedema, lo que pasa es que se nota más en miembros inferiores por el hecho de que sentís ese edema que y generalmente es unilateral, puede ser bilateral, pero digamos como que el paciente siente, lo que me ha tocado ver a mí, gente de 30 y pico de años que no hacía ninguna actividad física. Este paciente que tenía 40 años, que era corredor, con sobrepeso, gente obesa, gente delgada. Es como, es vos pensás que el sistema linfático, para poder verlo como es, tenemos que saber que hay una parte superficial y una parte profunda en los vasos linfáticos. Superficial, como dice la palabra, es el que está entre la piel y la fascia, ¿no? Y el profundo es el que va entre el músculo y el hueso. El 90% de nuestro sistema vascular es superficial. El 90%. ¿Cómo? Entonces, vos para poder saber si lo tenés acá, la única manera que hay es a través de estudios, que te tienen que inyectar y teñirse. Entonces no sabemos qué es lo que nos falta, Claro, hasta que aparece el primer síntoma, que es el edema. Ese claro. edema recurrente, ese edema que aunque vos cambies de posición, por Está. ahí mejora un poquito, pero vuelve otra vez. Eh, ¿Cuál es la característica del linfedema? El linfedema, si vos preguntas en cualquier parte del mundo, te van a decir enfermedad crónica y evolutiva en el tiempo. Tal cual. Así es. Crónica y evolutiva en el tiempo. Quiere decir que siempre el edema va a tender a crecer. Sí. De ahí la importancia que el paciente, el linfedema primario, esté diagnosticado rápido. ¿Cuál es el grado más importante de un linfedema? La elefantiasis. Justo eso Que te iba a puede preguntar. ser que una... ¿eh? No, que justo te iba a preguntar lo de la elefantiasis, porque es algo que me llama poderosamente la atención cuando ves ese miembro inflamado, edematizado, ancho, que es Pesado, pesado, y me le sacaste la boca, pesado, pesado. sí, La piel engrosada. sí, muy, Y, muy engrosado. y cuando haces un tratamiento intensivo, me ha pasado a mí en la clínica Godoy en Brasil, donde el paciente está un par de horas con un aparato de drenaje mecánico y qué sé yo, vos dejas de estar una hora en la habitación y cuando entras hay un olor muy fuerte. Sí, Tiene una particularidad especial el paciente con la elefantiasis y con linfedema grande. O sea, se va reduciendo, pero larga un olor particular. Cuesta muchísimo entender hasta que vos ves muchos casos cómo esa persona llega a tener una pierna de 60 kilos sí. Y o de 50 kilos, que lo pesás en una balanza de 200 kilos, tiene 195, y cuando va reduciendo el volumen y van haciendo la volumetría y la perimetría, en cálculos te dicen pesa 60 kilos. Dos personas, llega una persona colgando la pierna, claro, tal cual, ¿no? tal cual. Sí. Hay muchos pacientes, no, que por, por eso me interesaba mucho poder charlar con vos, porque eh, bueno, como te dije recién, estoy viendo muchísimos de estos pacientes con esos brazos hinchadísimos, obviamente por esos decúbitos prolongados, ¿no? También, Entonces, claro.
Yo decía, Vos pensás, necesito hablar, claro, necesito hablar con Graciela para que nos diga qué está pasando esto, y obviamente, y como te dije, ahora, y te dije en serio, no lo asocio con algo estético, porque ese paciente que está un montón de tiempo en el hospital, vos le ves el brazo, un brazo anchísimo, y vos decís, bueno, y lo ve el neurólogo, lo ve el flebólogo, lo ve alguien relacionado a la parte vascular, y están ahí viendo cómo hacer para que ese paciente salga adelante, y por un lado uno te dice, bueno, es por todo lo periférico que tuvo, por todo el tiempo de buito prolongado, pero mientras tanto, el brazo, vos lo ves así, que muchas veces va cambiando de coloración. Entonces, bueno, dije, te da como una impotencia también, ¿no? Porque uno dice, ¿por suerte, dónde empiezo? suerte que hiciste vos ese comentario, porque esa es lo que me pasa a mí. Bueno, muchos ya me conocen, a veces bueno, me gusta mucho la kinesiología. Y entonces cuando vos ves ese brazo, decís, chao, necesito meterle mano a este brazo. Pero ahí Entonces, está, ahí está. ¿Cuál es la característica del drenaje linfático manual? Dijiste esa meter es la mano. pregunta que te vamos a hacer. Meter mano significa presión, ¿no? Yo digo, voy a meter mano. Y la expresión tuya con la mano fue así, y no No, es así. pero no, a mí no me da no me da para para presionar. No, sinceramente no creo no creo que la salida sea presionar ahí. No, 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 yo no, no, claro, pero yo viste, no. meter mano para dar la sensación como, wow, no, y al No, revés, la característica de, viste que los kinesiólogos tenemos como, a mí me causa mucha gracia cuando damos los cursos, cuando damos clase en la facultad, que estamos rígidos las muñecas, viste, porque estamos acostumbrados a la compresión isquémica, a la fricción, a meter el dedo y darle, y el drenaje es todo lo contrario, amor, es hay que meterle muñeca. amor, hay que meterle amor, sí, sí. Es muñeca, es muy grande. Mira, hace muchos años en la UAI hubo un alumno que me hizo reír mucho porque era, ¿cómo es? Entrenador de un equipo de fútbol. Y, profe, me duele la muñeca, profe. Es todo el drenaje porque, pobre, él venía así y yo le decía, bueno, apoyo, flexiono y empujo y me miraban. Y otro decía, bueno, vamos a empezar a quebrar las muñecas, profe. Era muy gracioso, quinto año, a punto de recibirse, cómo entre ellos se cargaban por la dificultad que encontraban, porque para ahí para la mujer es más fácil el movimiento muñeca, pero para el hombre no, más allá de la técnica que utilices. Tenés que tener flexibilidad de la mano y de la muñeca para poder hacer drenaje linfático. Tal cual. Vos pensás que como terapia manual tiene ciertas características, más allá de la escuela o de la técnica que utilices como drenaje. Eh, en todo el mundo el drenaje linfático manual tiene que tener una presión aproximadamente entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Con Tal lo cual. cual es práctica y subjetivo, porque, digamos, no es ni una compresión isquémica ni es un esflerage. ¿Ah? Eso por un lado. Por el otro lado, no podés hacerlo rápido, No, porque tenés que saber anatomía y fisiología del sistema linfático. lento y Las, prolongado. pulsa, las pulsaciones que tiene el sistema linfático son entre 7 y 12 movimientos por minuto. Sí, Entonces nunca puedo hacer algo rápido, porque no lo voy a ayudar, no lo voy a estimular. Por el otro lado, por lo tanto, tiene que ser con un ritmo lento y una cadencia, tenés que seguir haciéndolo. Y otra característica que tiene, que es una de las principales diferencias cuando dicen masaje, es que vos el masaje lo puedes hacer con cada paciente, depende de lo que quieras hacer. Si querés bajar una contractura, si querés dar una relajación, fricción, malaxación, petrissage, lo que se te ocurra. Le das la dirección, la fuerza, el tiempo. En el drenaje no. El drenaje tiene una dirección que siempre hace un centro ganglionar tal cual, tal cual. y siempre es de proximal a distal. Sí, también. Entonces, ya tenés grandes diferencias entre lo que es un masaje, entre lo que es el drenaje, y en esto de eh, la, a veces cuando se mira y parece tan fácil de hacer el drenaje, y es tan difícil después tener esto que te estoy diciendo, ¿no? Manejar Ah, el peso del cuerpo y separar la mano para poder controlar la presión. tal cual. Clarísimo.
Bueno, así como a vos te gusta, a mí me encanta la kinesiología Sí, tal y cual. yo soy una enamorada del sistema linfático. A mí el sistema linfático me parece un sistema que hace lo que se le da la gana y que todavía no sabemos qué alcance tiene. A veces te dicen, uno repetía algunas cosas de memoria y hoy con la base de la tecnología todavía no sabemos demasiado. Por ejemplo, no podemos saber, vos sabés ¿Crees que, que, que todos tenemos afena, pero no sabemos si todos tenemos los mismos sistemas linfáticos. claro, eso Es te iba a decir, raro. ¿crees que el sistema arterial y el venoso fue como que primaron sobre el linfático y lo dejaron como atrás? Sí, igual siempre pienso, las respuestas también son diferentes. Sí, sí, obvio, Vos obvio. haces la misma maniobra con un paciente al mismo tiempo, estimulando, porque el drenaje linfático manual lo que hace es mejorar el flujo linfático. Y vos haces el mismo tiempo, la misma maniobra con pacientes que tienen la misma patología y la respuesta a veces es mejor o peor, diferente entre uno y el otro. Y vos decís, ¿qué pasó? Y es tan raro, digamos, el sistema linfático, es tan poco de poder controlar para mí. En cambio, el venoso vos ya sabés, más o menos, depende del arterial, depende del corazón. Y el sistema Justo, linfático, justo no, eso por te eso iba a me preguntar. encanta. Justo eso te iba a preguntar, ¿cuánto está de asociado o cuánto influyen las patologías asociadas desde el punto de vista vascular o las comorbilidades asociadas en que una paciente sea más propensa a tener un reglaje, a una alteración linfática, perdón? Bueno, básicamente la parte de la flebología, las patologías venosas son las que pueden, no siendo tratadas a tiempo, terminar con un linfedema. Porque vos acordate, circulación de retorno, ¿qué es? Venoso linfático. Sí, sí, Si el venoso empieza a fallar y no es controlado, a la larga termina alterando la funcionabilidad del linfático. Entonces, por ejemplo, uno de los principales, hoy se sabe, porque en las últimas charlas que hemos tenido y la discusión que está habiendo, es el tema de la obesidad. sí. Y hoy se sabe que la obesidad es uno de los primeros factores que facilita, digamos, la presencia de alteraciones venosas, pero sobre todo linfáticas. Entonces tenés un linfedema, puedes tener un lipedema, por ejemplo, que si es puro no pasa nada con el sistema linfático, pero si el lipedema va acompañado con obesidad, termina siendo un linfedema, por ejemplo. O hay pacientes que tienen insuficiencia venosa crónicas, que van avanzando, pero no llegan con fibrosis, con dermatitis ocre, pero no llegan al estado de úlcera, y en algún momento empiezan a tener un edema a nivel de tobillo permanente, y termina siendo la mezcla de un edema venoso linfático. Entonces, hay como Un agregado, claro, hay que ver con un cada plus. paciente Claro, tal y cual, tal sí, cual. por eso el drenaje no, el drenaje se puede, como técnica, si la mirás parece como sencilla, pero después para saberla aplicar hay que saber no solo la técnica, sino también saber de fisiopatología. Tal cual. Que Bien. creo que ahí es donde estamos claros. Todavía nos preguntamos, ¿cómo fue que me preguntaron el otro día? Si tengo una trombosis, tuvo una trombosis, está coagulada y no sé qué cosa del drenaje. Le digo, bueno, pero ¿está anticoagulada o está coagulada? ¿Cuándo tuvo la trombosis? No, hace como un año y pico. ¿Y cuándo fue al médico? ¿Me entendés? Es Claro. como que la mayoría quiere 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el sistema linfático no es así. No, no tenemos eso. Sí. Vos pensá, a mí me Bueno, costó muchísimo, discúlpame, no, está bien. eh, los diagnósticos por imágenes que se usan ahora, eh, con fluoroscopía, que acá en el país lo hace el doctor Amor en el Hospital Militar y en la Fundación Favaloro, cuando nos invitó junto a Paola Llanes, y estábamos con Luis Marco Vecchio y estaba Lorena Rodríguez, fuimos a ver los primeros pacientes, yo fui a ver los primeros pacientes donde le inyectaban y se veía el sistema linfático. Cuando íbamos pasando el LED
y se iba viendo la camarita en la computadora, y yo veía que no tenía los ganglios. Lo primero que le dije, doctor, ¿cómo vive este hombre? Le faltan los ganglios originales. La respuesta del doctor Amores fue, no, porque seguramente hay una anastomosis con la parte profunda venosa. A mí no me entraba en la cabeza eso que me decía, porque para mí era, ¿cómo vive una persona sin ganglios inguinales? Y hasta ese momento pasó toda una vida sin ningún síntoma hasta que un buen día se le empezó a hinchar la pierna. Entonces, por eso te digo que el sistema linfático, hablar de drenaje como técnica o verla parece fácil, pero después para trabajar con los pacientes, sobre todo con linfedema o con alteraciones del sistema linfático, es un poquito, hay que estudiar un poquito más. No se sabe tanto y por Genial. suerte este año con la pandemia estamos haciendo bastante Zoom y Live y se está dando mucha información. Se está abriendo mucho también a nivel de la kinesiología. Se le está respetando Yo, mucho más al drenaje. Vos pensás que los que empezamos, yo soy de hace muchos años que hago drenaje. No me gusta decirlo por la edad, pero bueno. no te hagas drama, no te lo iba a preguntar, porque ya vi cómo venía la mano. Así que Bueno, déjalo ahí. no, pero la verdad es así. Desde el año 94, sistemáticamente yo trabajo haciendo drenaje. Si vos me pedís hoy, Grace, ¿me podés hacer una rehabilitación de cadera? Te voy a decir, déjamelo ver, porque no lo sé inmediato resolver. Pero, ¿por qué? Porque mi mano, mi cabeza, funciona en función del drenaje linfático manual. Desde el año 94, yo trabajo para una obra social que se llama OSPLAT. En aquel momento era como un hospital. Entonces yo en vez de ir al Durán o al Hospital San Martín a hacer prácticas, yo estaba en OSPLAT, que ya trabajaba ahí. Entonces me tocó ver gente que venía con el brazo hinchado, que iba al ALSEC en aquel momento, y yo empecé a descubrir el drenaje y le empecé a decir a los pacientes, ¿querés que te pruebe esto que vino un congreso? Y así empecé. Hasta que llegó un momento que, bueno, me fui capacitando con lo que había, porque en nuestro país más o menos todo lo que es la técnica de drenaje empezó después de los años 90, y desde el 94 yo ya tomé la decisión de hacer solamente drenaje. Eh, y salvo ahora por la pandemia, en general siempre hice drenaje, diferentes técnicas, pero siempre hice drenaje. Y he podido seguir la evolución de esta técnica en la kinesiología. ¿Por qué? Cuando yo estaba en el último año de la carrera, estaba en el hospital Rivadavia, y la persona que estaba a cargo de la rotación que estábamos haciendo en el hospital Rivadavia, sabía y ya me escuchaba porque yo decidí hacer todo esto mucho antes de recibirme. Ya había empezado a escuchar lo que era el drenaje, el shiatsu, había toda una cosa de las endorfinas, entonces, viste, como que yo ya venía por ese lado. En aquella época todo el mundo quería hacer respiratorio con los kinesiólogos Cuello, el Güemes o en el Durán. Y yo era la que quería ir por el otro lado. Bueno, entonces así hablando, un día me llama y me dice, delante de mis colegas, me pone la mano, ¿viste? Y me dice, a ver, quiróloga, léeme las manos, ya que andás con esas cosas de... O sea, fíjate vos, La en aquel idiosincrasia. momento, claro, o sea, era más bruja que otra cosa porque pasaba la mano, porque intentaba hacer algo bueno. Igual no me adelanté y después, ya te digo, el año 94, cuando me empecé así medio de contrabando, porque nadie sabía qué era el drenaje en la obra social, y después eh, intenté por ahí hacer otras cosas de, como ejemplo, manipulaciones, hice cursos y eso, pero siempre vuelvo con el drenaje. Hoy por hoy estoy fascinada con el drenaje y con la incorporación de las terapias faciales. Hice de la escuela de Pilates un año de inducción miofacial y ahora con la pandemia está cortado, pero Sí, hice dos niveles con cráneo sacra con Nadia Félix, o sea, ando más por lo superficial, el tejido conectivo, digamos. clarísimo. Sí. ¿Qué? Me gusta. Eh, me reí sobre, deja.
Eh, Pregunta Es que muchas fácil, veces, la pregunta es esta, ¿es fácil aprender drenaje linfático? La técnica. no, yo creo que no, pero si vos me decís que sí, yo te banco. La técnica en sí, la técnica manual en sí, es fácil, Mm, porque pones en YouTube y lo copias. sí, sí, El tema es que si yo sé qué es lo que tengo que saber, la anatomía y la claro, fisiología, obvio. Bueno, primero, cuando voy a poner la mano, pero eso es lo que nos que no es lo diferencia, mismo. eso es lo que nos diferencia de un técnico y un licenciado, ¿no? Claro, por Saber supuesto. lo que pasa por abajo. Claro, mira, había una charla en un Zoom sobre los pacientes oncológicos. Y estaban hablando justamente del paciente terminal oncológico, de cuando se hace un drenaje linfático manual. ¿Qué se hace con un paciente portador de linfedema que está en la etapa terminal? ¿Se lo toca? ¿Se lo venda? ¿Qué es lo que se hace? Los que trabajamos en drenaje, que somos bastante hoy en día, por suerte, y nos conocemos, nos agrupamos y tratamos de difundir bastante, una de las cosas que más nos golpea a nosotros es acompañar al paciente oncológico cuando estamos haciendo tratamiento de drenaje linfático manual. Sí, ¿Por qué? Porque lo acompañás a veces hasta el último momento. Entonces, vos no podés, porque ese paciente, a lo único que le cuenta y a lo único que lo ve desnudo realmente cómo está, es el que le hace drenaje linfático manual. claro. Paciente, esto me pasó hace 2 semanas, paciente operado de cáncer de próstata y bueno, se conectan conmigo recomendado para que lo atendiera porque estaba en pandemia, porque los pies se le hinchaba al señor, 70 y pico de años. Entonces, recomendado, recomendado, bueno, mirá, quiero que veas a mi papá porque viste, tiene los pies ahí hinchados, bueno. Cuando, mirá, le van a hacer rayos más adelante, pero mientras tanto vos podrás hacer algo, me dice, porque le cuesta caminar y él era una persona más independiente. Al estar todo el día acostado, porque se siente cansado y qué sé yo, se le hinchan mucho los pies. Y el médico dijo, hágale entrenar. Bueno, viene el señor, lo atendí 4 veces. Le hice el vendaje, le enseñé a hacerse el vendaje, anduvo espectacular, le quedó unas piernas bárbaras. Quedamos que el 24 de agosto lunes venía. Y me dice, mire que es mi cumpleaños, pero voy a venir igual para festejar con usted. Murió la semana anterior. ¿Por qué? Porque se murió. Estaba haciendo radioterapia, entonces es difícil, porque yo el 24 de agosto me entero el viernes anterior, que se me ocurrió, ¿viste? Dije, miro la agenda, digo, ay, el 24 viene fulano de tal. Justo es el día del cumpleaños. Me manda el mensaje la hija diciendo, mira, no te pude llamar porque con esto, qué sé yo, bueno, viste todo el problema que hay cuando se fallece la gente, que no se puede hacer una cosa, no se puede hacer la otra. Bueno. Entonces, los que trabajamos en drenaje tenemos una parte linda y otra parte que es bastante fuerte para acompañar, en los casos de los pacientes oncológicos. Por eso el linfedema que más se habla es el linfedema de miembro superior, de cáncer de mama, Ujú. que también te pasa que y siempre haces drenaje y a veces haces como sí, porque le mejoras la calidad de vida, a veces haces lo que se llama ahora masaje oncológico en vez de drenaje. Sí. Eso anoté porque no quería perderme. Sí, Justo hablaste de esa exposición muchas veces que tiene el profesional que hace drenaje linfático manual con ese paciente oncológico. sí. Y me surgió la pregunta es, ¿cuánto se expone el kinesiólogo físicamente a tener que estar ese tiempo prolongado por ahí en una posición no demasiado cómoda, llevando adelante ese drenaje linfático manual? No te entiendo muy bien, a ver, Desde el punto de vista postural, ¿cuánto afecta tu postura y tus manos a tener que estar haciendo una técnica en forma constante y continua, ¿sí? En un sí. paciente, ¿no? Y tengas que hacer varios pacientes por ahí hasta en un mismo día. ¿Cuánto Sí. te altera a vos? Yo personalmente no siento que me haya alterado mucho más que trabajar con otro. Lo que sí puede pasar es que depende de vos,
como vos te tenés que acomodar al paciente, como decís vos, y rotás de la cintura, tenés que rotar para estar encima del paciente, Claro. lo que sí pasa es que este movimiento de rotación y giba, sí, a nivel de los omóplatos hace que tengas un cansancio más grande. Por Claro, ejemplo, a eso es lo mí que no me pensé. dolían las muñecas, pero sí hay gente que te queda como una, inclusive me río porque te queda como una callosidad en las manos y vos Claro. decís, pero Yo bueno, hace lo muchos primero años. que pensé, lo primero que pensé fue en tu zona sifot, Sí, dorsal, un tipo, exactamente. Y ¿entendés? aparte Por eso, tenés que tener una cosa que no sé, los que hacemos drenaje giramos alrededor de la camilla del paciente y si no tenemos que estar corriendo la camilla. claro, Viste que en los consultorios generalmente la camilla está contra la pared. Entonces tenés dos caminos, o corres la camilla, con lo cual haces fuerza, que es mi caso, yo generalmente corro la camilla, o si no tenés que estar pidiéndole al paciente que se acueste para el otro lado para que te quede el lado derecho, el lado izquierdo de tu lado. Eso por entiendo. un lado. Por el otro lado, eh, hay otras cosas que tenés que tener, por ejemplo, el paciente o sea, no puedes hacer un drenaje con un paciente vestido. O sea, que si viene por cáncer de mama, de la cintura para arriba, está desnudo. Entonces tenés que tener el tema del pudor, los cuidados, tenés que mirarlo de atrás y de adelante, no es como, bueno, el de 15 tobillo mira hasta la rodilla y nada más. En caso de los hombres, cuando te vienen por un linfedema por problema de próstata o porque han tenido otro problema, y le tenés que pedir que se queden solamente con el boxer, hace también, primera sesión es como medio chocante, ¿viste? Por Sí, ahí vienen con un pantaloncito y después no vienen más con el pantaloncito, pero también te crea una intimidad que a veces esa parte psicológica, que es lo que te decía yo, con el paciente, sobre todo oncológico, es más desgastante que la postura que tenés para trabajar. clarísimo. Eh, sí, porque hay, mira, hay Lo pacientes que, psicológico o lo psicológico y lo emocional decís que prima sí, mucho más que lo físico o lo manual. sí, y sobre todo cuando vos, a ver, si el paciente está en radioterapia, poner. Hace muchos años atrás decían si el paciente está con quimio, con radioterapia no se hace drenaje linfático manual. Hoy es una contraindicación relativa. Mm, ¿Quién lo sí. decide? El oncólogo. Mm, ¿Ah? El oncólogo es el que dice, usted está con quimioterapia, pero te manda a hacer drenaje linfático manual, o está con rayo y te manda a hacer drenaje linfático. Entonces a veces te pasa que el paciente, vos ves que el paciente no está bien, claro. y vos sabés, es doble el esfuerzo para venir a verte, para subirlo a la camilla, y el paciente quiere venir, es un desgaste, a veces, te pasa una vez cada tanto, pero es un desgaste psicológico, porque vos pones la mano sobre el paciente, estás Tal haciendo cual. una acción sobre el paciente. Por eso creo que muchas veces es tan enriquecedora nuestra profesión, ¿no? O Divina. sea, Sí, divina. Haga lo que hagas, ¿no? sí, Si sí. lo haces, Sí, bueno, a yo veces, lo que hago tenés lo hago razón. con pasión. No, tener razón porque yo a veces lo doy como algo normal o que tendría que ser así, como que tendría que decantar. Y es verdad, tenés razón. Yo a veces Claro. hay que a veces son medio ingenuos, debo ser medio boludo en algunas cosas. No, pero lo que pasa es que uno a veces piensa que piensa no, cree que todo tiene la misma mirada con el mismo lente. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. No. Eh, tengo, mira, Dale, tenemos 6 minutos y tengo como 5 preguntas dando vueltas, dale, así que voy a intentar meterte las preguntas dale, todas dale, así lo dale, más rápido posible. dale, 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 dale. Pregunta que me dejaron hoy y que me pareció que está buena y tiene que ver mucho más con por ahí un área que, bueno, yo soy deportólogo y que tiene que ver con cuán importante crees que son las medias compresivas, las botas y el taping en este tipo de alteraciones. Son totalmente complementarias. Mm, El taping es complemento del vendaje multicapa y ayuda para bajar el edema, ayuda, sí, y sobre todo cuando el edema con dolor. bien. Las medias de compresión, todos los profesionales de la salud, que estamos para un Decime, montón de horas, deberíamos usar medias de compresión, tal cual. todos, por la Todo, acción de la gravedad. sí. Y la presoterapia es una opción más para sacar agua y después hacer drenaje. Genial.
Pues tenía un cartel así que me puse, pregúntale esto, me puse. Bueno, porque muchas veces pasa, ¿no viste? Que viene un paciente que lo operaron de un tobillo X y viene con el tobillo así. Y me dice, me dijeron en el barrio que me vaya a la ortopedia y me compre unas medias. ¿Qué medias me compro? ¿Viste? Le decís. Entonces, bueno, qué mejor que preguntártelo a vos. Sí, Otra pregunta que me pusieron por acá es, sí. y me parece que la pregunta está buena, dice, ¿cómo sabemos que no estamos lastimando al paciente al realizar el drenaje? ¿Hay algún signo o síntoma que nos dice? Eh, el drenaje no duele, no es rápido, ¿tá? No deja hematoma. Tenés que saber qué patología tiene el paciente, porque si le faltan los centros ganglionares no podés ir hacia ese centro que le falta. Claro, O sea que hay consignas que tenés. Eh, no, en la formación ya tenés la base para darte cuenta si vos estás haciendo algo mal antes que el paciente te lo diga. Después, en el caso que yo conté recién de los pacientes oncológicos, uno está en un límite. Con cada paciente tiene que ir viendo. obviamente. Pero si vos respetás la anatomía del sistema linfático, nunca le vas a hacer daño al paciente. Bien, clarísimo. Y acá espera que me pasé una pregunta que Fer te hizo. Dice, ¿qué experiencia tiene con los pacientes con problemas respiratorios? Yo en particular no tengo ninguna experiencia con los pacientes de problema respiratorio. Lo que estuve leyendo es que como el drenaje linfático manual lo que ayuda es a sacar el edema, lo que creo que se está abriendo una puerta es si los pacientes que han pasado por el COVID, que han quedado con una dificultad respiratoria, como tenemos muchos vasos linfáticos a nivel de los bronquios, no sabemos o se está planteando a ver si estimulando a lo lejos el sistema linfático quizás se puede bajar un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios, pero es algo que se está comentando ahora, la verdad que yo no trabajo con respiratorios, así que desconozco, pero sí sé que hay ciertos planteamientos, he escuchado de los pacientes que han pasado, por ejemplo, por COVID y quedan con dificultades respiratorias. Podría ser una buena opción. Buenísimo, ya me la anoté. Cuando vaya al hospital lo voy a preguntar. Claro. Bueno, y yo tengo una pregunta que me había perdido de Rama, gracias Rama por tirarla ahí de vuelta. Sí. Dice, ¿el drenaje linfático manual cómo influye en pacientes con ateromatosis? Mira, el drenaje linfático manual, ¿cuál es la función principal? Mejorar el flujo linfático. Si mejora el flujo linfático, voy a mejorar el equilibrio hemodinámico del cuerpo. ¿Cuándo no lo voy a hacer? Básicamente cuando tengo un proceso infeccioso, como la erisipela, en una trombosis, en una insuficiencia cardíaca descompensada, en una insuficiencia hepática o renal descompensada, en una flebitis. Después todo lo demás tengo que evaluar qué es lo que busco. Yo siempre tengo que tener en cuenta que la mano que yo pongo sobre el paciente haciendo un drenaje linfático manual mejora la circulación de retorno. ¿Ah? Lo único que puede pasar, que por eso la presión es entre 30 y 40, es que el paciente tenga mucha alteración de sensibilidad a nivel de la piel. A mí no me ha pasado, pero eso es lo que uno tendría como cierto cuidado, digamos, ¿no? Porque es una presión de 30 a 40, es una presión muy Claro, suave la que tenemos que hacer. perfecto. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, igual Sinceramente, si te gracias. quedó alguna, escúchame, si quedó alguna pregunta, Si te vos van a me la, preguntar me por la privado. mandás, Bien. claro, me la mandás y yo te la contesto y vos después la Obvio. subís en tu Sí, y si no, página. como siempre digo, que te escriban todos por privado o si le querés dejar un mail para que te manden mail, como te sea más cómodo a Sí, vos. mira, el Instagram es Grace Sormar, Sí, sí, ahora lo pongo cuando cierre. Belleza Kinésica es el otro Instagram que es el consultorio. Mi email es la abreviatura de licenciada, liggesoria@hotmail o liggesoria@gmail. Y no sé. Gracias, Ah, y el gracias. Facebook. En el Facebook estoy como Graciela Sole también. Y si no, haces de puente, porque está bueno esto de que me encanta que de otro palo que no tiene que ver con la parte de la flebología haya un kinesiólogo
que quiera acercarse a conocer un cachito más de la parte